Hola, ¿qué tal? Soy Darío Guardado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agropodcast. Información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy vamos a conversar con Marcelo Magrech, asesor financiero vinculado a los agronegocios. Junto al especialista analizaremos el funcionamiento de los créditos, la importancia de los mercados de futuros y de capitales y las distintas alternativas financieras que existen a disposición de los productores agropecuarios y las empresas agroindustriales de cara a la próxima campaña agrícola en un delicado contexto para el agro y también para las economías regionales. Estás escuchando Agropodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Desde Nera, te ayudamos a potenciar tus agrofinanzas de forma personalizada. Somos un ecosistema digital con múltiples bancos y opciones de pago y financiamiento. Con toda la información que necesitas para tomar las mejores decisiones financieras. Siempre a tu manera. Nera, el agro a tu manera. Ya estamos en contacto con Marcelo Magrech, analista financiero de agronegocios. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación con Agropodcast. ¿Qué tal, Darío? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, para comenzar, queríamos preguntarte cómo funciona el crédito en la Argentina y en el mundo y qué importancia tienen los depósitos para el sistema financiero. Bueno, es una excelente pregunta y tiene mucho de interés general para saber cómo es ese funcionamiento. Uno muchas veces escucha, che, los bancos no nos dan crédito, los bancos nos cobran caro. Bueno, hay una cantidad de razones por qué pasa eso y la realidad, la primera razón es el depósito. Los bancos no operan con fondos propios, sino que operan con fondos de depositantes, con fondos de terceros, con fondos de empresas, de personas y demás que dejan sus bienes monetarios en los bancos y de esa manera el banco tiene una capacidad prestable con una cantidad de regulaciones que vienen del Banco Central y de ahí es donde pueden empezar a prestar. Con lo cual, si estamos hablando con el sector agropecuario y para que se entienda bien, los depósitos son al sistema financiero lo que la semilla al agricultor. Si no hay depósitos, es imposible que haya préstamo. Y es la gran limitante. Por eso cuando alguien piensa, che, ¿por qué el banco da o no da préstamo? Tiene que ver con esta generación de depósitos. Todo lo que pase dentro del sistema financiero, todos los depósitos que estén en cuentas en el sistema financiero son los que aumentan esa capacidad prestable que después se necesita para que las empresas puedan tomar un préstamo y acelerar su proceso productivo, ya sea para capital de trabajo o para algún tipo de inversión de más largo plazo que puede ser en maquinarias o en infraestructura. Pero es clave desde todo punto de vista esa generación de depósitos y que haya muchos depósitos en el sistema financiero para que los bancos tengan esa capacidad prestable. Marcelo, ahora, bien, por un lado está el crédito que da el banco a través de los depósitos de la gente o de empresas, pero el mercado de capitales, ¿qué rol juega en lo que hace al financiamiento para el agro? Y obviamente, ¿cuál es la comparación que hacemos? Argentina tiene un mercado de capitales bastante chico respecto de Brasil o Estados Unidos, por ejemplo, que también son grandes productores y exportadores de agroalimentos. Es parte de la continuación, digamos, de lo que veníamos hablando. Cuando nosotros pensamos en un sistema financiero y vamos al sistema financiero argentino, tenés una cantidad de depósitos, tanto en bancos públicos como privados. Esos bancos públicos y privados, regulados por el Banco Central, generan una masa prestable en la cual después cada banco, de acuerdo a su política, de acuerdo a su apetito al riesgo, va a ir diciendo, bueno, se lo presto a personas, se lo presto a comercio, se lo presto a industria, se lo presto a productores agropecuarios. Y ahí es donde los depósitos, cuando son de corto plazo, le sirven a los bancos para prestar
en el corto plazo. Y cuando los depósitos son de muy largo plazo, le dan capacidad prestable para poder proyectar esos préstamos a largo plazo eh, para las empresas. Y cuando hablo de corto, hablo de menos de un año, ¿no? Como capital de trabajo. Y cuando hablo de largo, aunque en el mundo sería mediano, yo ya cuando tengo 48 meses a vista en la Argentina, para mí es largo. Ahora bien, generalmente el resto de las economías un poco más eh, estables eh, han ido generando lo que vos mencionabas, que es el mercado de capitales. ¿Y qué es conceptualmente, y hablando simplemente del mercado de capitales? Y es que privados, por regulaciones que en la Argentina tienen que ver más con la Comisión Nacional de Valores, puedan prestar a algunas empresas, a algunos emprendedores, directamente sin tener que pasar por el sistema financiero, con distintos instrumentos, con pagarés, con cheques, como pasa con los garantizados con las sociedades de garantía recíproca, que han evolucionado en los últimos años, y después con otros instrumentos un poquito más específicos, que son las obligaciones negociables. Cuando hablamos de cómo se financia una empresa, se financia con equity, o sea, con acciones, con aportes, o con deuda. Las obligaciones negociables son deudas generalmente que operan dentro de ese mercado de capitales, que afortunadamente en la Argentina ha ido teniendo en el último tiempo un mayor desarrollo, influenciado por las sociedades de garantía recíproca que garantizan una cantidad de cheques que entran en ese mercado de capitales, pasando después a los pagarés, que pueden ser garantizados o no, y se comercializan dentro de ese mercado de capitales. Y, como te diría, como ya te había dicho, tercer paso y más evolucionado, obligaciones negociables, donde las obligaciones negociables tienen una cantidad de requisitos para minimizar el riesgo del inversor, que es que tienen que actuar calificadoras de riesgo y demás, para que cuando alguien vaya a decir, bueno, yo en vez de depositar mis fondos en un banco y tenerlos a la vista y que le dé capacidad prestable a ese banco para que pueda otorgar diferentes tipos de préstamos, voy a invertir en una obligación negociable y de alguna manera tiene que estar evaluado ese riesgo, que en el caso de los bancos lo hacen los bancos, y en el caso del mercado de capitales hay evaluadoras de riesgos que clasifican estas emisiones con una graduación de riesgo, para lo cual un inversor puede tomar una decisión de invertir en una u otra dependiendo de ese riesgo y dependiendo la tasa que está buscando. Ahora, Marcelo, en un escenario de rentabilidad muy complejo en este año para el sector agropecuario, más allá de la reciente baja temporaria de retenciones que dispuso el gobierno, ¿cómo se puede financiar el productor, las empresas agropecuarias en lo que resta de esta campaña? Bueno, queda la cosecha gruesa y ya pensando en la 25-26. La última parte es lo más interesante cuando decís pensando en la 25-26, y eso te significa ser previsible y tener la caja llena de herramientas. O sea, nosotros ya tenemos que estar pensando en la próxima campaña, porque esta ya está en juego, esta ya está jugada. eh, Sin duda, eh, esta baja temporaria de retenciones, o de las mal llamadas retenciones, es un aliciente a seguir pensando en lo que hace el productor, que es seguir apostando e invirtiendo todos los años muchísimos fondos para esa próxima campaña. Pero, ¿cómo financiarse? Si yo tengo que pensar en cómo financiarme, hay dos tiempos diferentes. Uno es el capital de trabajo, que es lo que hablábamos hoy, que son los préstamos a campaña. Y otro es el largo plazo, que puede ser lo que tenga que ver con maquinaria. Estando a fin de enero del 25, con la campaña ya lanzada, lo que tenemos que estar viendo es de qué manera llegamos de la mejor manera a la cosecha. El tema de retenciones es un buen síntoma o una buena señal. Tenemos que esperar que llueva un poco, pero pensando en ese 25-26, yo no dejaría de empezar a armar mi carpeta en diferentes bancos, y te voy a decir por qué diferentes bancos, para tener una calificación de corto plazo
para poder financiar ese capital de trabajo. ¿Y por qué dos tipos de bancos? Hay dos tipos de bancos en la Argentina, bancos privados y bancos públicos. Y hay, aunque me ofrecen productos similares, hay ciertas diferencias. Los bancos públicos generalmente tienen dentro de su estatuto una vocación de promoción de ciertas actividades y entonces contamos con bancos como el Nación y el Bapro, que dentro de su política está fomentar ciertas actividades, con lo cual estar calificado en un banco público para mí es clave, porque en el banco público generalmente obtenemos un mejor precio, y cuando yo digo un mejor precio es tasa. ¿Y cuál es el beneficio que me da un banco privado? El banco privado generalmente me da una mayor agilidad. Con lo cual, si yo le tengo que recomendar algo a cualquier empresa, sea del sector agropecuario, sea de la cadena agroindustrial, o sea una pyme manufacturera, le diría, nunca dejes de tener dos bancos. Un banco público y un banco privado, donde tengas una calificación para operar en el corto plazo. Ahora bien, si estoy pensando o estoy necesitando cambiar maquinaria agrícola, se viene Expoagro, y si yo tengo que pensar en los últimos años, generalmente se han encontrado muy buenas ofertas en cuanto a precio de financiación en Expoagro, con lo cual me movería ya en estar calificado para largo plazo en los bancos. Después a esto se va sumando toda una era de digitalización, donde hay plataformas para sacar los préstamos más rápidamente, donde hay otros oferentes, donde entra el mercado de capitales. Pero la clave es estar cerca del banco de cada uno, enviando información, que esa información es la que nos solicitan los bancos y que generalmente parece sumamente tedioso, pero es con lo cual el banco evalúa el riesgo y dice, bueno, yo le puedo prestar a tal empresa hasta tanto, y de alguna manera le está dando la tranquilidad a un inversor diciendo, bueno, o a un ahorrista, de decir, yo mis fondos los tengo en tal banco porque evalúa bien los riesgos y da buenos préstamos a sectores con buen potencial y buen repago, porque de eso se trata el banco, no tiene que prestar la plata a un tercero al menor riesgo posible. Ahora, Marcelo, pensando en la próxima campaña agrícola, la 2025-2026, en este contexto que estás comentando respecto de los préstamos del sector privado y público, ¿qué conviene más para el productor? ¿Cuál es la recomendación? ¿Meterse en un préstamo en pesos, en dólares, a corto plazo, a largo plazo? El plazo va a ser determinante de acuerdo a para qué vas a utilizar los fondos. Si vos vas a utilizar tus fondos para sembrar, es corto plazo. Si vas a utilizar tus fondos para para cambiar el tractor, tiene que ser largo. Si vas a utilizar en ganadería un préstamo para comprar terneros e invernarlos, es corto. Si estás pensando en ganadería, en incrementar tu rodeo ganadero, vacas, reproductores, lo mejor es el largo, porque tiene que ver con un tema de amortización y con el repago de cada una de las actividades. Ahora bien, cuando vamos a monedas, hay algo que a todos nos tiene siempre alerta, que es el tema tasas. El tema tasas es el precio del dinero. No son nunca ni caras ni baratas, son lo que el mercado en ese momento está ofreciendo. Y lo que sí hay que empezar a ver en este nuevo contexto de la Argentina, eh, con una inflación a la baja, con una menor brecha cambiaria, es que el productor tiene que apuntar a un concepto que siempre apuntó, pero que hoy hay que ponerlo como el primero, que es la eficiencia. Y la eficiencia tiene que ver cómo produzco más con menos, para definirlo rápidamente y que se entienda. O sea, cuántos recursos necesito para tener la mayor producción, y de ahí aumentar el famoso, la cantidad, porque el precio en el mercado de commodities no lo manejamos, entonces lo que podemos manejar nosotros es la cantidad. Con lo cual, si yo tengo que recomendar es corto plazo con corto plazo, largo plazo con largo plazo, monedas, dólares o pesos.
Y dólares o pesos, hay dos factores que inciden, que es el costo del dinero. El costo de los dólares es menor, con lo cual la tasa en dólares es menor que la tasa en pesos. Y aparte, por un tema de impositivo, tiene una incidencia menor también que sea menor esa tasa por el IVA a los intereses. Con lo cual, si yo tengo que pensar en agricultura, sin duda apuntaría a los dólares. Ahora, estamos hablando en enero y yo voy a empezar a buscar fondos para implantar mi próxima fina o mi próxima gruesa, con lo cual es muy prematuro saber cómo va a estar el nivel de tasas dentro de varios meses, dentro de 5 meses, ¿no? Cuando esté pensando en la fina. Para lo cual vuelvo al concepto de estar cerca del banco que cada uno haya elegido y en esa cercanía ir viendo el tema precio, pero sobre todo más que el tema precio es ver cuál es el margen de calificación que cada uno tiene en los bancos, y si pensamos en el mercado de capitales, también estar en contacto con alguna SGR para tener una calificación para poder empezar a operar en ese mercado de capitales. Con cheques en lo que es el corto, y si tengo un proyecto de largo plazo para desarrollar, quizás pensar en algo más sofisticado como puede ser una obligación negociable. Y ahora, Marcelo, para finalizar, te quería preguntar, ¿existe hoy confianza de las empresas, de los ciudadanos, del sector agropecuario en el sistema financiero y en los bancos puntualmente después de distintos errores que ha cometido el sistema financiero o problemas económicos que ha tenido el país que han derivado en complicaciones en este sentido, ¿no? Yo hoy veo a la Argentina en un momento muy, muy interesante desde el punto de vista de empezar a pensar un país eh, un poco más estable y donde producir tenga que ver con esa eficiencia y donde empecemos a pensar en mercados externos y en que el ingreso tiene que venir de nuestras exportaciones. Con lo cual hay un cambio de paradigma. Nosotros venimos de años donde los resultados financieros de las empresas muchas veces eran más grandes que los resultados productivos, donde generalmente operábamos con tasas en pesos, con tasas negativas, donde por ahí la inflación, la brecha y ese resultado financiero te llevaban a ocultar ciertas ineficiencias, y yo creo que hoy la empresa, la que sea y en el rubro que sea, tiene que apuntar a esa eficiencia, a un control de costos, a un control de sus números para poder producir de esa manera eficiente. Hoy tenemos un contexto en el cual sin emisión no tenés un tema de una liquidez que se iba incrementando mes a mes, con lo cual los depósitos, volvemos al inicio de la clave para el sector financiero, están mucho más limitados en pesos porque no tenés una mayor emisión, tenés una gran proporción de depósitos que vinieron de la mano del blanqueo, que están en el sistema financiero y que dan una capacidad prestable más que interesante a los bancos para con las empresas, con lo cual te diría que es un buen escenario para poder pensar en proyectos a futuro, eh, sea de la próxima campaña o sea un poco más largo, pero lo que sí, sin duda hay que analizarlo, ¿no? Eh, Hoy un punto de tasa, un punto más de rentabilidad, es muchísima plata, y si apuntamos a una economía estable, va a ser, como es en el resto del mundo, ese 1%, 1,5%, quizás la diferencia entre estar con un balance en azul versus estar en un balance en rojo. Marcelo, te agradecemos mucho esta charla con Agropodcast, seguramente la seguiremos en otra oportunidad. A tu disposición y a la de toda la gente que los escucha, para aclarar temas y tratar de poner ese sentido común en lo que tiene que ver con los pesos. Los pesos
o los dólares, la moneda es un commodity y ese commodity fluctúa, esto el productor lo entiende claro, en el precio, que es la tasa, pero tiene que existir ese depósito, tiene que existir ese inversor, en el caso del mercado de capitales, para que las empresas puedan ir a recurrir ahí en el momento de financiarse, y la financiación tiene que ser con el sentido de: tengo un proyecto, voy a crecer, quiero crecer de este lado, busco la eficiencia, busco el número, y cuando tengo esa visión voy para adelante. Marcelo, te agradecemos y la continuamos en otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí pasaba Marcelo Magrech, asesor financiero de Agronegocios. Llegamos al final de Agropodcast. Les agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos dentro de una semana para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.